Sin duda, allá por los años 2000, había juegos que simplemente disfrutábamos como cualquier otro, algunos se convirtieron en clásicos, otros llamaron nuestra atención por sus historias, gráficos o mecánicas, pero, de vez en cuando, uno de esos juegos terminaba siendo el centro de algo más, un rumor, una teoría o una historia que comenzaba a correr de boca en boca. En ese entonces, no era tan fácil comprobar si algo era verdad o no, Internet no estaba al alcance de todos como hoy en día, y los vídeos en YouTube que aseguraban tener pruebas eran suficientes para encender nuestra curiosidad. A partir de ahí, juegos que parecían normales comenzaron a rodearse de un aura de misterio, y aunque muchas veces sabíamos que era improbable, no podíamos evitar preguntarnos, ¿y si fuera cierto? Hoy quiero invitarte a recordar esos momentos, cuando nos dejábamos llevar por historias y rumores que, aunque no siempre tenían sentido, lograban dejarnos una huella de alguna manera. Cuando GTA San Andreas salió, era el juego del momento, un mundo abierto gigante, lleno de secretos y con la libertad de explorar cada rincón, pero un día, los rumores sobre Pie Grande empezaron a sonar fuerte, y todo cambió. Decían que, si te adentrabas en los bosques, especialmente en Baco Bellón o en Mountain Chiliad, podías cruzarte con esta criatura gigante, parecida a un mono que acechaba entre los árboles, solo imaginarlo ya daba escalofríos. Lo curioso de este misterio era cómo se esparcía, en esa época, sin tanta conexión como ahora, bastaban pequeñas cosas para encender la imaginación, una sombra en el lugar correcto, un sonido extraño en el bosque, una foto borrosa en algún foro, o un video con resolución cuestionable en YouTube. El ambiente del bosque también hacía lo suyo, niebla densa, caminos solitarios y esa sensación de estar completamente aislado, era el lugar perfecto para que surgiera algo así. Yo recuerdo cuando escuché por primera vez de Pie Grande, no sé si fue en la escuela o en alguna conversación con amigos, pero la idea de que algo así pudiera estar escondido en un juego que ya de por sí era enorme me atrapó. Recuerdo explorar esos bosques con mis amigos, haciendo zoom con el rifle de francotirador, esperando ver algo extraño, aunque nunca encontramos nada, esa sensación de que podría pasar era increíble. Con el tiempo, se descubrió que Pie Grande no existía en el juego original, todo había surgido de mods o simples coincidencias, pero Rockstar, en lugar de ignorarlo, decidió rendir homenaje a este mito en GTA V, incluyeron un easter egg donde, siguiendo una serie de pasos específicos, podías encontrar a un hombre disfrazado de Pie Grande, fue un detalle genial que reconocía cuánto había impactado este rumor en la comunidad. Y ahora, con la llegada de GTA 6, muchos nos preguntamos, ¿habrá algún guiño a Pie Grande? Rockstar tiene un historial de incluir estos pequeños secretos, así que no sería una sorpresa encontrarnos con algo relacionado. Al final, Pie Grande es más que un simple rumor, fue una experiencia que marcó a una generación de jugadores, un recuerdo que convirtió a San Andreas en algo más que un juego. ¿Y tú? ¿Llegaste a buscarlo o simplemente preferiste creer que era un mito? Sea como sea, Pie Grande sigue siendo uno de esos misterios que le dieron vida a los videojuegos de nuestra infancia. El pueblo Lavanda es sin duda, una de las ubicaciones más inquietantes en la historia de los videojuegos, su atmósfera, marcada por un diseño tétrico y fúnebre, contrastaba radicalmente con las demás ciudades y rutas coloridas que Pokémon ofrecía en esos momentos, pero lo que realmente convirtió a este lugar en un icono del misterio fue su música. La melodía de Pueblo Lavanda no era alegre ni pegajosa como el resto de los soundtracks del juego, al contrario, sus notas sombrías y melancólicas parecían transmitir tristeza y soledad. Para muchos jugadores, especialmente los niños, explorar este pueblo significaba una experiencia incómoda e inquietante. Sin embargo, el misterio tomó un giro mucho más oscuro cuando surgieron rumores sobre los efectos que esta canción podía causar. Se decía que los tonos más altos del tema, frecuencias supuestamente solo perceptibles por los niños, provocaban dolores de cabeza, náuseas, vómitos e incluso pensamientos autodestructivos. Algunos blogs y vídeos de YouTube llegaron a afirmar que hubo más de 100 suicidios en Japón relacionados con la música de Pueblo Lavanda durante el auge de Pokémon Rojo y Azul. Estas afirmaciones, aunque exageradas y sin pruebas concretas, contribuyeron a consolidar la leyenda urbana conocida como el síndrome de Pueblo Lavanda. Cabe aclarar que este misterio data originalmente de la primera generación de Pokémon, lanzada en Japón en 1996, aunque se popularizó más tarde en los años 2000 gracias al auge de los foros y las creepypastas, su impacto inicial lo convirtió en uno de los mitos más duraderos de la franquicia.
Muchos jugadores de la época relataron haber sentido una inexplicable incomodidad al visitar el lugar, como si el juego lograra transmitir una tristeza palpable, y aunque el alivio de salir de Pueblo Lavanda era real para muchos, la idea de que algo tan aparentemente inocente como un juego de Pokémon pudiera tener un lado tan perturbador quedó grabada en la memoria de toda una generación. A lo largo de los años, con la llegada de nuevas generaciones de juegos, la música de Pueblo Lavanda ha experimentado diversas variaciones. En entregas posteriores, como Pokémon Oro y Plata, la melodía fue suavizada, adoptando un tono menos perturbador y más melancólico. Esta evolución en la composición musical parece haber sido una respuesta a las reacciones iniciales de los jugadores, buscando mantener la esencia del lugar sin generar incomodidad. Sin embargo, a pesar de estos cambios, la versión original de la canción sigue siendo la más recordada y comentada, manteniendo su estatus como una de las piezas más emblemáticas y misteriosas de la saga. Y ahora me pregunto, ¿tú también sentiste esa incomodidad al entrar a Pueblo Lavanda? Yo recuerdo que apenas terminaba lo que tenía que hacer en ese lugar me subía a la bici y me iba para jamás volver. ¿Eras de los que enfrentaba la música o de los que bajaba el volumen? Cuéntamelo, porque estoy seguro de que este lugar dejó huella en más de uno de nosotros. Han pasado aproximadamente 15 años desde el lanzamiento de Super Mario Galaxy 2, aunque no es tanto tiempo comparado con los dos puestos anteriores, mencionarlo ya me hace sentir viejo. El misterio que ocupa este puesto no es otro que el de los Hedge Valley Sky Trees, que, traducido literalmente, significa árboles del cielo del Valle del Infierno. Solo con el nombre, ya es suficiente para ponernos en estado de alerta. Lo inquietante de este misterio radica en que, si usas el modo de primera persona en cierto nivel del juego y miras hacia la cima de los acantilados al fondo, puedes distinguir tres figuras extrañas y perturbadoras en la distancia. Tras el primer avistamiento, los rumores comenzaron a correr rápidamente por foros y blogs, alertando a los jugadores sobre el oscuro secreto que esconde este nivel. Fotos y vídeos no tardaron en aparecer, y, al tratarse de una época más reciente, algunos decidieron investigar los archivos del juego. Aquí es donde la sorpresa fue mayor. Encontraron que el fondo del nivel se llamaba Beyond Hedge Valley Sky, y las figuras, Hedge Valley Sky Trees. Esto confirmaba que no eran solo fruto de la imaginación de los jugadores, cualquiera podía ir al nivel, observarlas y comprobarlo por sí mismo. El diseño de las figuras, con su forma extraña y antinatural, hizo que algunos especularan que eran un error en las texturas, otros preferían no mirar hacia arriba y pasar el nivel sin más. Recuerdo haber jugado esta fase en casa de un amigo sabiendo de antemano el misterio, y no voy a mentir, fue inquietante. La sensación de estar siendo observado por estas criaturas daba un aire de incomodidad único. Curiosamente, existe un lugar real en Japón llamado Higokudani, que se traduce como Valle del Infierno. Este sitio, ubicado en Hokkaido, es conocido por sus aguas termales, respiraderos de vapor y actividad volcánica, lo que le confiere una apariencia casi de otro mundo. Es posible que los desarrolladores se hayan inspirado en este lugar al nombrar los archivos del juego. Además, en el juego WarioWare, Gear Together, hay un microjuego llamado Girgin Mill, donde aparecen figuras sombrías que crecen cuando el jugador hace girar un molino de viento. Estas figuras guardan un notable parecido con las de Super Mario Galaxy 2, lo que ha llevado a algunos a pensar que podría ser una referencia intencionada. A día de hoy, Nintendo nunca ha ofrecido una explicación oficial sobre estas figuras. La teoría más aceptada es que, en realidad, son árboles estilizados que forman parte del fondo del nivel, pero, sea lo que sea, el misterio de los Hedge Valley Sky Trees sigue dando de qué hablar y es un claro ejemplo de cómo algo tan pequeño puede dejar una gran impresión. ¿Y tú? ¿Llegaste a ver a estas figuras? ¿Eras de los que investigaban estos misterios o de los que preferían pasar por alto cualquier cosa que pudiera arruinarte la tranquilidad? Déjamelo en los comentarios, porque seguro más de uno también sintió esa inquietante mirada. Dentro del vasto universo de Garry's Mod, pocos mapas han sido tan explorados y moldeados como GM Construct. Este espacio, aparentemente vacío y sencillo, esconde secretos que han desconcertado incluso a los jugadores más veteranos. Uno de estos enigmas es la infame Black Figure, una figura oscura que muchos aseguran haber visto en las profundidades y superficie del mapa, pero cuya existencia sigue siendo objeto de debate.
Mi curiosidad por este misterio me llevó a investigar más a fondo, y entre mis hallazgos descubrí un modpack de enero del 2011, al revisar una de las previews asociadas a este pack, me llamó la atención la presencia de una figura negra que, a simple vista, parecía ser la Black Figure. Sin embargo, al analizar la imagen en Photoshop y jugar con los colores, me di cuenta de que no era la figura que buscaba. Esto me llevó a pensar que el origen del misterio podría ser mucho más reciente de lo que se cree. Además, encontré un video del 2015 en el que dos amigos jugaban en un mapa Undead centrado en los Shadow People. Las figuras que aparecían en este mod guardaban un inquietante parecido con la Black Figure, aunque se trataba de contenido creado específicamente para ese mapa. Esto refuerza la idea de que la figura oscura que ronda GM Construct podría ser una evolución o reinterpretación de este tipo de conceptos dentro de la comunidad. Durante mi búsqueda también apareció una fotografía publicada en un foro de Steam en el 2018, donde un usuario aseguraba haber capturado a la figura en la distancia. Sin embargo, tras analizarla, quedó claro que no se trataba de la Black Figure, sino de Semper, la silueta que aparece cuando un mod presenta conflictos. Al buscar Black Figure Garry's Mod en YouTube, me encontré con un mar de vídeos recientes, la mayoría de ellos publicados entre 2020 y 2021, donde los jugadores exploraban GM Construct haciendo chistes sobre la figura. Muchos de estos vídeos no profundizan en el misterio y lo presentan más como un meme interno de la comunidad inglesa. Sin embargo, algunos comentarios mencionaban haber visto sombras similares en otros mapas, aunque las pruebas eran escasas y las historias, anecdóticas. Con todo lo que encontré, parece que la Black Figure no es más que un mito alimentado por el peculiar sentido del humor de la comunidad y su amor por lo inquietante, pero aún así, algo sobre GM Construct sigue siendo desconcertante. Es ese vacío, esa sensación de que, aunque estés solo, hay algo o alguien observándote. Tal vez sea solo un efecto psicológico, o tal vez, la próxima vez que explores el mapa, veas algo en la distancia que te haga dudar de todo. En 2001, Nintendo rompió con su tradición alegre al lanzar Luigi's Mansion como título para la GameCube. El juego puso a Luigi, el hermano tímido de Mario, en una mansión embrujada llena de fantasmas. Si bien la premisa ya era lo suficientemente espeluznante para un juego de Nintendo, hubo un momento en particular que dejó una impresión mucho más perturbadora en los jugadores. En una de las habitaciones de la mansión, si Luigi contesta una llamada telefónica tras un corte de energía, los jugadores notaron algo inusual al caer un rayo. La sombra proyectada de Luigi parece colgarse del techo. Este detalle no pasa desapercibido, ya que el tono del juego es bastante sombrío en esa parte, con ruidos lejanos, el teléfono sonando en una casa oscura y la sensación de estar completamente solo, rodeado de fantasmas. Años después, el descubrimiento de esta sombra colgante provocó una ola de teorías. Algunas personas argumentaron que se trataba de un glitch o error de programación, ya que la sombra de Luigi no debería proyectarse de esa manera en ese punto. Sin embargo, para otros, la idea era mucho más siniestra. ¿Podría ser esta una referencia oculta a la muerte de Luigi? ¿No era simplemente un diseño mal ejecutado? El misterio cobró aún más fuerza cuando se pensó en el contexto del juego. Luigi, quien recibe la noticia de haber ganado una mansión en un concurso en el que ni siquiera participó, se encuentra con un lugar que parece más una trampa que un premio. Esta idea alimentó la especulación de que Luigi, de alguna manera, estaba atrapado en una especie de purgatorio, enfrentando los fantasmas de su propia psique. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que este efecto se debe a un fallo en la iluminación del juego. El cuarto en cuestión tiene una luz en el techo que proyecta la sombra de Luigi hacia abajo, pero cuando el rayo ilumina la habitación, la luz cenital desaparece por un instante, dejando la sombra flotando en una posición inusual. En otras palabras, no fue una decisión intencional de los desarrolladores, sino una extraña coincidencia técnica que resultó en una imagen perturbadora. Nintendo nunca se pronunció oficialmente sobre este detalle, pero muchos jugadores quedaron marcados por la escena y la sensación de incomodidad que generaba. Es el tipo de momento que convierte un simple juego en un recuerdo imborrable para quienes lo experimentaron. ¿Y tú? ¿Recuerdas haber notado esta sombra? ¿Crees que fue un simple error técnico o una decisión deliberada de los desarrolladores? Sea cual sea tu opinión, no se puede negar que Luigi's Mansion logró dejar un impacto mucho más oscuro de lo que cualquiera esperaba. Al mirar hacia atrás, no solo estamos recordando los juegos que marcaron nuestra infancia, sino también aquellos mitos y misterios que les daban vida.
En una época donde el acceso a la información era limitado, los rumores se convertían en una extensión de nuestra propia imaginación. Estos misterios, aunque en su mayoría eran solo eso, historias no verificadas, nos unían en una experiencia colectiva. Había algo mágico en la incertidumbre, algo que nos mantenía despiertos, explorando cada rincón en busca de respuestas. El fenómeno de los misterios en los videojuegos no solo nos habla de la creatividad de los jugadores, sino de la interacción entre el diseño del juego y la percepción colectiva. Lo que un programador pensó como un simple detalle o un error, los jugadores lo transformaron en una leyenda que perduraría. La atmósfera, los sonidos, los elementos visuales, todo jugaba un papel en cómo nosotros, como comunidad, creábamos significados más allá de lo explícito. Hoy, cuando miramos estos mitos, muchos de ellos ya son solo recuerdos, anécdotas de una época en la que los videojuegos no solo eran un pasatiempo, sino una puerta a mundos desconocidos y misteriosos. Pero, aunque el tiempo haya pasado y la tecnología haya avanzado, el espíritu de esos días sigue vivo en nosotros. La nostalgia, los rumores y las leyendas nos recordaron que los videojuegos no solo se tratan de jugar, sino de experimentar, compartir y, sobre todo, soñar. Esos misterios, aunque ya desmentidos o explicados, siguen formando parte de la historia de los videojuegos. En el fondo, son una celebración de nuestra imaginación colectiva y del poder de las historias, por más improbables que sean. Y, quizás, eso es lo que realmente hace que estos juegos sigan siendo tan especiales, el hecho de que nos invitaron a creer, a cuestionar y a soñar con lo imposible.